Pero hoy día vamos a hablar sobre la asistencia de los recursos humanos. Cuando hablamos de esta asistencia nos referimos más al término de auxiliar, ayudar o de asistir, ya que nuestro curso está enfocado para un asistente de recursos humanos. ¿Y cuáles son los principales? Permítanme, voy a presentar mejor para que podamos verlo más grandecito. Ya está. ¿Y cuáles son los principales, podríamos decir, objetivos de un asistente, no? Básicamente, ¿cuál es la función principal del asistente de recursos humanos? Básicamente, sus funciones o sus tareas van a ser las mismas que de un encargado de recursos humanos, solamente que en un nivel de menor responsabilidad, es decir, en un nivel de asistencia. El asistente se va a encargar desde brindar apoyo en los procesos de reclutamiento y selección, va a atender a los colaboradores sus consultas, dando respuestas a inquietudes que puedan tener. Recuerden siempre, el área de recursos humanos va a funcionar como una pequeña puerta entre la empresa y la gerencia de una empresa, ¿no? La, entre los trabajadores de la empresa y la gerencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad es que las dudas, inquietudes, problemas, situaciones que surjan en la organización se solucionen en el área de recursos humanos, que no lleguen hasta la gerencia, porque si bien es cierto, lo más importante que tenemos en una empresa es la gestión de las personas, del talento humano, no son las únicas funciones. Hay muchas funciones, muchos procesos que no necesariamente involucran a los trabajadores. Y una gerencia en una empresa se tiene que encargar de ver todos esos aspectos, incluido el personal. Una gerencia sola no podría hacerlo. Es por eso que se dividen en áreas o departamentos para que cada uno de estos se encargue respectivamente de lo que les corresponde. En ese caso, el recursos humanos se va a encargar de eso, de solucionar dudas, conflictos de los trabajadores, de solucionar esas dudas y conflictos y, por así decir, ¿no? Ya evitar que la gerencia también se tenga que encargar de ello. Es por eso que los trabajadores, ante cualquier duda que puedan tener, siempre se van a aproximar al área de recursos humanos o de repente, como debería ser lo correcto, ¿no? Dirigirse a su jefe inmediato y que el jefe inmediato se encargue de consultar ello a recursos humanos, ¿no? Supongamos que, ya está, supongamos que un trabajador revisó su boleta de pago y él pensó que de repente le iba a venir un monto mayor en su sueldo y le vino menos sueldo, ¿no? El asistente tendrá que ir a recursos humanos para que le den la solución, en un ejemplo, ¿no? Después también tenemos que procesar llamadas y correos entrantes. ¿Por qué el asistente tendrá que encargarse de ello, no? ¿Por qué específicamente un asistente de recursos humanos cuando cualquier otro puesto de asistencia puede encargarse de ello? Por ejemplo, puestos de asistencia, el auxiliar administrativo, el practicante incluso, o la secretaria o el secretario. No, no, ¿por qué necesariamente tendría que ser el asistente de recursos humanos? Porque el asistente de recursos humanos va a dominar varias funciones dentro de este departamento. Y en el caso, por ejemplo, hay dos entidades fiscalizadoras laborales en el Perú, por ejemplo, ¿no? Una es el Ministerio de Trabajo y otra es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que más lo conocemos como la SUNAFIL, ¿no? Entonces, por ejemplo, la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL cuando nos quiere dar algún mensaje, alguna notificación o algo, la SUNAFIL ya antes, sino antes se agarraban, venía el trabajador de la SUNAFIL, se identificaba y nos dejaba cualquier información por escrito, ¿no? O sea, en papelito. Actualmente ya no lo hace la SUNAFIL. Actualmente, ¿cómo nos notifica la SUNAFIL? A través de nuestro buzón electrónico, una página creada específicamente
para recibir notificaciones, información de la SUNAFIL. Entonces, si el asistente de recursos humanos no está pendiente de ese buzón electrónico, puede ser que obviemos o ignoremos alguna notificación o algo importante que la SUNAFIL nos puede estar notificando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, colega, ¿se me escucha bien? Por ahí veo que por ahí hay un colega que dice que no se me escucha bien. ¿Podrían confirmarme? De repente es mi internet, o podrían confirmarme si se escucha bien. Ah, ya, listo, dice escucha bien. Muchas gracias. Listo, perfecto. Revisa su internet, estimado colega, de repente por ahí es el problemita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la SUNAFIL nos notifica por ahí, ¿no? Y la SUNAFIL es bastante exigente en sus plazos. Supongamos que nos quiere hacer un requerimiento de información. La SUNAFIL te notifica hoy día, 28 de diciembre, y no es que te va a decir, te voy a dar de plazo hasta el 30, hasta el 31 de octubre, hasta el 1 de noviembre, no. La SUNAFIL te notifica hoy día y te da plazo 3 días, 4 días para que entregues. Y si tú entras y ves que te notificaron y ya pasó tu plazo para entregar, te puedes meter en problemas, ¿no? Igual también, por ejemplo, la SUNAFIL también hace llamadas por teléfono. Llama e indica, dice, te llama y te indica, ¿no? Tienes una notificación o tenemos que hacer una entrevista o tenemos que hacer una supervisión tanto a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo. Entonces, es necesario que el asistente también pueda manejar esa información. No redactar y distribuir documentos, que son más que todo, estas son tareas de rutina. ¿Ok? Estas son tareas de rutina, mantener la información de base de datos actualizada, programar citas, reuniones y elaborar informes, que ya son, así como recursos humanos, hay tareas activas, ¿no? También hay tareas de rutina. Y estas ya son también un poquito las tareas de rutina. Seguimos viendo algunas funciones desde una gestión administrativa, ¿no? Como por ejemplo acá una parte muy importante, que el asistente está a cargo de administrar la nómina y preparar las boletas de pago. Ojo, estamos diciendo de administrarla, no de realizar la nómina de planillas, que también vamos a aprender un poquito de eso en nuestro curso, porque tenemos otro curso en ITEC. No sé si me parece que la siguiente semana lo van a habilitar, me parece. ¿Ok? Que ya es netamente de planillas. Pero acá también vamos a abarcar un poquito esa parte, ¿ok? Y las boletas de pago. Las boletas de pago son muy importantes en la organización, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las boletas es el comprobante de pago que les entregamos a nuestros trabajadores, donde damos donde damos fe de que efectivamente les estamos pagando su remuneración. Esta entrega de las boletas de pago es obligatoria para los trabajadores, no es voluntaria o no es si el trabajador viene y la recoge bien, si no la recoge su problema, no. Es obligatoria, de acuerdo a ley. Ahora, ¿cuándo tengo yo que entregar mis boletas de pago? El día que yo realizo el pago a mis trabajadores, tengo un plazo máximo de hasta 48 horas para hacerle llegar su boleta de pago. Es decir, supongamos que por políticas mi empresa todos los 28 de cada mes realiza el pago. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo tendré entonces hasta el día 30 del mes para hacerle llegar su boleta al trabajador. Actualmente, la boleta de pago, hacer llegar esa boleta de pago, ¿ok? También puede ser por vía de internet, es decir, también puede ser por vía digital. Antes, para entregar la boleta de pago era un poquito complicado. Era un poquito complicado porque había que imprimir las boletas, hacer firmar todas las boletas, porque la boleta lleva dos firmas, tanto del empleador o de un representante del empleador y del trabajador. ¿Ok? Entonces era hacer que el empleador o el representante firme todas las boletas y después a cada uno de los trabajadores convocarlos, llamarlos, reunirlos para hacerles llegar sus boletas. En ese sentido, sí es
En ese sentido, sí era un poquito complicado. Ahora ya no. Ahora las boletas también las podemos hacer llegar por medios digitales como correos electrónicos, WhatsApps corporativos, hay aplicaciones incluso, aplicaciones en las que tú inscribes a tu empresa, tu trabajador genera un usuario, genera un pago, genera un pago, perdón, un usuario, un password, ¿no? Y el usuario entra y adentro, y ahí puede encontrar las boletas de pago e incluso, ¿no? Le da la opción estas plataformas de que pueda firmar digitalmente su boleta de pago. Por acá nos dicen una consulta respecto a la entrega por medios digitales de estos documentos. De por medio debe haber algún documento firmado para esta entrega, es decir, un acuerdo. No. No, Rosa, no es necesario que de repente haya una información para los trabajadores que tus boletos van a ser por medios digitales o no, pero, o sea, no un acuerdo, pero sí información, ¿no? Sí decirle al trabajador, si es que quieres revisar tus boletas de pago, te las estamos haciendo llegar por este aplicativo o por este correo electrónico o por este WhatsApp corporativo, ¿no? No simplemente enviarle y que el trabajador desconozca dónde están sus boletas, sino que tiene que saber. ¿Qué aplicaciones serían? Nos dice Ángeles, por ejemplo, la que yo manejo, ¿ok? Que es Tu Recibo, se llama así la aplicación Tu Recibo, donde la empresa se tiene que inscribir. Hay varias empresas inscritas, de hecho, en ese aplicativo de Tu Recibo. Hay varias en donde la empresa se inscribe y cada trabajador genera su propio password, ¿ok? Se genera su propio password. ¿No? En los contratos de trabajo también se puede realizar de esta forma. Sí, también se puede realizar los contratos de trabajo de esa forma, pero para los contratos sí tiene que haber previa aceptación del trabajador. Entonces, es importante hacer entrega de las boletas de pago. ¿Qué pasa si es que yo no le entrego las boletas de pago a mis trabajadores? Si es que yo estoy obviando, estoy omitiendo esa entrega a mis trabajadores, estoy incurriendo en una multa que puede llegar hasta las 4 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de más o menos 20,000 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derecho a recibir su boleta de pago. Y si yo no les entrego la boleta, estoy yendo en contra de ese derecho y mi empresa puede ser multada por ello, ¿no? Pero supongamos que de repente yo, por desconocimiento, por desorganización, ¿no? Y por algún motivo no les estuve entregando la boleta de pago a mis trabajadores y me cae una fiscalización, una supervisión de la SUNAFIL, ¿no? De la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Supongamos que yo, por desconocimiento, por algún motivo, no les estuve entregando. Tendré que pagar sí o sí esta multa de casi 20,000 soles, porque recordemos, la unidad impositiva tributaria actualmente está a 4,950 soles y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados se le va a establecer el monto de la multa. ¿Tendré que pagar esto sí o sí o de repente por ahí voy a tener una salida? Y la respuesta es que sí, voy a tener una salida, una pequeña luz en el túnel que por única vez podría aplicarla. ¿Cuál es esta salida que nos da la SUNAFIL? La SUNAFIL nos dice, si tú no has estado entregando la boleta de pago a tus trabajadores, ¿ok? Te puedo aceptar un documento alterno a la boleta de pago que dé fe de que tú has estado cumpliendo con la obligación del pago de la remuneración de tus trabajadores. Es decir, preséntame otro documento alterno donde diga que tú has estado pagándole su sueldo. ¿Cuáles pueden ser estos documentos? Por ejemplo, cuando yo a mis trabajadores les deposito su sueldo a su cuenta sueldo,
eso me va a generar un voucher, un comprobante de pago. Ese puede ser un documento alterno. De repente a mis trabajadores les estuve pagando con cheques, ¿ok? Les estuve girando cheques de la empresa al banco. Ese giro del cheque es un documento. De repente a mis trabajadores yo les pagaba en efectivo, no entraba el dinero a la empresa y de ahí mismo contaba y les pagaba. Pero esos cheques, por así decir, claro, pero ese efectivo, cuando yo les daba, les hacía firmar un talón de egresos con el concepto del pago de sueldos. También, también eso es un comprobante de pago, ¿ok? Entonces, si yo tengo estos comprobantes de pago, ¿ok? Puedo presentar a la SUNAFIL y con eso la SUNAFIL me va a exonerar la multa. La falta sigue ahí, la falta queda como antecedente para mi empresa y me va a exigir que inmediatamente corrija esa falta, que empiece a entregar las boletas, que entregue las boletas pendientes y empiece a entregar las actuales, pero me va a salvar de la multa. ¿No? Por ahí me preguntan, ¿y cuando es recibo por honorarios? Los trabajadores de recibo por honorarios no emiten, mejor dicho, esos trabajadores, primero que nada, ya lo vamos a aclarar más adelante cuando hagamos contrataciones, pero una persona que trabaja por recibo por honorarios no es trabajador de la empresa, es un prestador de servicios. Entonces, al no ser trabajador de la empresa, no se le debe girar una boleta de pago, porque no está en la planilla. ¿Ok? Entonces, claro, como dice Marcos, no está bajo la ley laboral. Una persona que trabaja por recibo por honorarios, lamentablemente, la informalidad hace eso, ¿no? Que tengan alocadores de servicio como si fuesen trabajadores, pero en realidad no son trabajadores de la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, les comento ahora este caso, ¿ya? Había un empleador que nunca hizo llegar la boleta de pago a sus trabajadores. No por mala fe, no, sino que este empleador laboraba en la ciudad o su centro de operaciones era en la ciudad de Lima, ¿no? Y por favor, todavía no vamos a tocar ese temita de los recibos por honorarios, todo, porque tenemos una clase exclusiva para poder tocar todo ello. Vamos con calma, que vamos a abarcar todas esas dudas en el curso. ¿Ok? Entonces les comentaba que este empleador, él tenía una empresa de mantenimiento de vías, mantenimiento de carreteras, todo ello, y sus trabajadores estaban en Ayacucho, en la ciudad de Ayacucho de Perú, ¿ok? Y él estaba en la ciudad de Lima. Y él, por desconocimiento, no les hizo, no les hizo llegar las boletas de pago, ni por medios digitales, ni presenciales, nada. Uno de los trabajadores lo denunció en la SUNAFIL y por eso empezaron a hacer una fiscalización y la SUNAFIL inmediatamente le impuso la multa. ¿Ok? Entonces, este empleador buscó asesoría y le dije, no, mira, si es que tienes otro documento alterno al pago de sus remuneraciones, pues dámelos y le presentamos un escrito a la SUNAFIL para evadir la multa. Él me dijo, sí, sí tengo. Me dijo, tengo los depósitos bancarios. Le dije, ya, bien, envíame eso. ¿Saben qué me envió, colegas, de este empleador? Me envió varias capturas de este aplicativo Yape. Me envió varias capturas donde le había yapeado 100 soles, 500 soles, 300 soles, 50 soles, 15 soles, 30 soles, 200 soles, 300 soles. Varias capturas que si uno agarraba y se ponía a sumar todas las capturas del mes, sumaban la remuneración del trabajador. Yo les pregunto, colegas, ¿ustedes creen que la SUNAFIL aceptará estas capturas de YAPE como ese documento alterno para poder evadir la multa? ¿Qué creen ustedes? ¿La SUNAFIL aceptará o no? No, a ver, no. ¿Y por qué creen que no va a aceptar la SUNAFIL? Sí, definitivamente la SUNAFIL no lo va a aceptar. Pero ¿por qué creen que no aceptaría la SUNAFIL eso? No es un comprobante, nos dice por ahí Manuel. A ver, ¿por qué? A ver, más opiniones, más opiniones. Vamos, somos más de 100 personas en sala. ¿Por qué creen que la SUNAFIL no me va a aceptar eso como comprobante? No tanto la extorsión.
porque uno, muy bien, Marco, por ahí, ¿no? Porque hay detalles en las horas trabajadas, porque no es un comprobante que acredite por ahí. Muy bien, exacto, justo lo que nos dice nuestro colega. Ni siquiera tanto porque este aplicativo YAPE no sea de por sí un comprobante o no se emita comprobantes serios, ¿no? Sino porque justo lo que nos dice nuestro colega Marco, yo le puedo yapear a una persona por cualquier concepto. Porque me prestó plata, porque me debe, porque le debo plata, porque le estoy regalando para que compre material, para que compre refrigerios y no necesariamente es por su sueldo. Entonces, esos documentos no tenían ninguna validez. Incluso, si es que yo a mi trabajador le deposito su sueldo en su cuenta de ahorros, tampoco me sería un documento válido, porque yo le puedo depositar a una cuenta de ahorros por cualquier motivo también, porque le estoy prestando, le estoy regalando, le estoy pagando porque me vendió algo para que compre algo y no necesariamente me va a acreditar que es por su sueldo. En el caso de depósitos bancarios, el único voucher que yo puedo mostrar es cuando le deposito a mi trabajador a su cuenta sueldo, porque para eso es la cuenta sueldo, para recibir el sueldo de los trabajadores. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero todo eso nos podríamos evitar, estar ahí viendo qué comprobante sí me sirve, qué comprobante no, simplemente con entregar la boleta de pago a los trabajadores, que hoy en día no hay justificación para ya no hacerlo porque las facilidades las tenemos por montón. Y es por eso que el asistente tiene que encargarse de esta administración de la entrega de las boletas de pago. También nos dice que debe actualizar procedimientos administrativos, de repente cambios de políticas en la empresa. También hemos visto esto del correo administrativo, de procesar las llamadas, ¿no? Y gestionar su responsabilidad de ausencias y salidas del personal, que por eso les mencioné, ¿no? La sesión pasada que el asistente de recursos humanos no es un trabajador de escritorio, es un trabajador de campo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo con mis asistentes de recursos humanos, les digo, por ejemplo, supongamos la entrada en la empresa es 7:45 de la mañana. Yo les digo un favor, ¿puedes venir 15 minutos más antes el día de mañana? Sí. Y el asistente va y se para en la marcación para ver quiénes son los que llegan temprano, quiénes llegan un poco más retrasados, quiénes llegan exacto a la hora, quiénes llegan tarde, para ir dando un seguimiento, no como policía de tránsito que se para a fiscalizar, ¿no? Simplemente para ir dando un seguimiento. También de repente la hora de almuerzo, ¿de qué hora a qué hora es? Supongamos de 12 a 1 de la tarde, ¿ok? Ya está. Se supone que a la 1:10, 1:15 máximo, ya todos deben estar en sus puestos de trabajo. Entonces, el asistente, como quien va a dejar un documentito, se da una vueltita por toda la empresa, por todas las áreas, para verificar que efectivamente ya todos estén en sus puestos de trabajo, ¿no? Y supongamos que por ahí hay una trabajadora que no está, que aprovechó la hora de refrigerio para hacer otra cosita, que lo puede hacer, o con lo de su hora de refrigerio puede hacerlo. Aprovechó de repente para hacer otra cosita y se demoró, todavía no llega, ya pasó media hora y no llega. Créanme que basta que el asistente vaya y pregunte por esa persona, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Dónde está Juancito? ¿Dónde está Juanito? No, Juanito ahorita viene. Ya, listo. Créanme que cuando venga Juanito le van a decir, oye, el asistente de recursos humanos te ha estado buscando, para que en los días posteriores, Juanito, después de su hora de almuerzo, en punto va a estar sentado en su puesto, ¿no? O de repente un trabajador viene y dice, para realizar un trabajo fuera de la empresa de 10 a 12 del día. Ya está perfecto, ya son 12 y media del día.
se supone que este trabajador que sacó una papeleta de salida ya debe estar en su centro de labores. Y el asistente tiene que ir y darse una pasadita, ¿no? Así como también áreas de repente, si es que es una empresa de construcción civil o algo, el asistente igual, salir a campo, ver que todo esté ok, ver que todo se esté trabajando de manera adecuada. No, no como, ya hemos dicho, no como fiscalizador, sino simplemente como seguimiento, dar seguimiento a los trabajadores de la organización. Y, y acá también tenemos desde actividades operacionales del personal, como que está a cargo de reclutar, apoyar en el proceso de reclutamiento, que en nuestra siguiente sesión vamos a arrancar con lo que es reclutamiento y selección de personal. Y muy importante acá, que también está encargado de actualizar el archivo de cada empleado a lo largo de de su carrera en la empresa. Este archivo de cada trabajador también lo conocemos como con otro nombre, que es el legajo de personal, ¿ok? Que es el legajo de personal. ¿Cuál es este legajo de personal? Es como una historia del trabajador dentro de la empresa, ¿no? Supongamos que ustedes van a un hospital o a una clínica continuamente, su centro de salud, ¿ok? Cuando ustedes de repente van a su centro de salud, van a ir a su sitio y van a decir, doctor, hoy día me siento malito del estómago, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer este doctor? Si es que es un si es que es un hospital, una clínica donde ustedes van continuamente, este doctor va a revisar su historial médico que tienen, ¿no? Va a decir, a ver, vamos a ver su historial. Ah, ya, acá está. Usted el lunes vino a, por ejemplo, el lunes vino usted, mejor dicho, usted hace meses vino por un dolor de estómago, después se le operó del apéndice, en febrero usted tuvo un cólico, en marzo le dieron pastillas para un problema renal, todo ello va a ver nuestro historial, no dentro de la clínica para poder dar un mejor diagnóstico sobre nosotros, es igual en la empresa. En la empresa también tenemos un historial del trabajador, que es el legajo, ¿no? Donde va desde los datos básicos del trabajador, como DNI, por ejemplo, su CV, recomendaciones, certificados de trabajo anteriores. También van a ir, en caso de tener hijos menores de edad, también va a ir esa información, va a ir también de repente, incluso ahí también se guardan copias de las boletas de pago. Mi trabajador recibió un memorándum de llamado de atención, se va a su legajo. Recibió una felicitación, se va a su legajo. Mi trabajador antes era profesional, titulado, y ahora ya sacó su maestría y me trajo su certificado de la maestría a su legajo de personal. Todo lo que haga el trabajador dentro de la organización va a ir a su legajo de personal. Todo. ¿Por qué va a ir todo ese legajo de personal? Porque en la empresa requerimos ese historial del trabajador, tanto para poder tomar decisiones como para obtener datos de emergencia, y cualquier otra gestión que se quiera hacer con ese trabajador va a ir a su legajo, como lo mencioné hace un momento. También ahí vamos a almacenar las boletas de pago del trabajador. Y este legajo, por ejemplo, ahora yo les pongo un ejemplo, ¿no? En este legajo contiene toda la información del trabajador que él ha tenido dentro de la empresa. Y muchas veces, ¿qué pasa, no? Pasa sobre todo cuando el trabajador se va de la empresa descontento, porque hay trabajadores que salen de la empresa un poquito descontentos, o de repente, por ejemplo, por ahí nos preguntan, ¿no? Cuando un trabajador tiene juicio por alimentos, todo. Cuando un trabajador, por ejemplo, tiene juicios por alimentos, que justo les tengo un casito de ellos, que un caso muy similar que ahorita se los voy a contar. Pero cuando un trabajador tiene ese descuento, el Poder Judicial notifica al área de recursos humanos para que empiece a hacer el descuento, y esa notificación también se va a su legajo. Ahora, yo les pregunto, por lo general, cuando el trabajador se va un poquito descontento de la empresa, se acerca al área de recursos humanos y dice,
Bueno, hoy día es mi último día de trabajo, ya me voy, así que quiero que ustedes como empresa me hagan la entrega de mi legajo de personal. ¿Por qué? Porque yo ya me voy, ahí está, ahí hay información que es mía, hay información personal mía y yo no quiero que ustedes se queden con mi información. Así que en este momento me hacen entrega de mi legajo de personal. ¿Ustedes qué creen? ¿La empresa deberá entregar el legajo de personal o no? ¿Qué creen? A ver, por ahí nos dice sí, algunos no, otros sí, otros no. Uy, bastantes divididos estamos, ¿no? Sí, no, creo que estamos 50-50, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a explicar ahora cómo se tiene que proceder ante estas situaciones. Vamos a ver. El trabajador está en su derecho, ¿no? Nos dicen por ahí si se le da, no se le da. Muy bien. Vamos ahora a explicar qué tendríamos que hacer en esa situación. En esa situación hay que tener claro dos partes, que está la empresa y el trabajador y hay un legajo. Este legajo sí es cierto que contiene toda la información del trabajador a nivel personal. ¿Ok? Sí es cierto que contiene información de este trabajador, pero este legajo también tiene información de la empresa. Entonces, si el trabajador dijera, ¿no? Quiero que me den mi legajo porque ahí están mis datos personales, la empresa también podría ponerse en la misma situación. No, no quiero que te lleves el legajo porque acá también hay información privada mía. Hay información confidencial de mi empresa y no quiero que tú te la lleves, ¿no? Suponiendo que se pongan de tú a tú, ambos tienen derecho a su legajo, ambos tienen su punto correcto para reclamar el legajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Partimos el 2 en legajo o para ninguno y lo quemamos? No. Ambos tienen derecho a tener ese legajo, pero ¿quién ha elaborado ese legajo? ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo ha creado? ¿Quién ha sido la persona, o mejor dicho, quién ha sido el dueño, quién es el dueño intelectual de ese legajo? Es la empresa. Por lo tanto, si yo como empresa, yo soy el autor, yo lo he creado, es mi creación, yo tengo derecho a quedarme con el original. Y por haber datos del trabajador dentro de este legajo, el trabajador tiene derecho a solicitar una copia. Por lo tanto, el legajo original por derecho se lo queda a la empresa y la copia de este legajo por derecho se le entrega al trabajador si es que éste lo requiere. Porque también hay trabajadores que no les importa, la verdad, ¿no? Que les da igual y ni lo piden. Pero hay trabajadores que sí. Ambos tienen derecho a ese legajo. ¿Por qué? Porque en ese legajo hay información de ambas partes, pero el original se lo queda a la empresa porque él lo creó, la empresa administró ese legajo y la copia se lo lleva el trabajador. Ok, vamos a ver qué nos dice. La empresa o entidad solo entregará una copia al trabajador, exacto. Solo le va a entregar la copia al trabajador. En realidad, no una copia. Cuando el trabajador lo solicite, lógicamente, siguiendo, ¿no? El proceso de solicitud, ¿no? Que tenga la empresa, cada que el trabajador lo solicita, la empresa le tiene que hacer llegar su legajo. No es que por única vez te lo voy a dar, no. Cada que el trabajador lo solicita, tiene que hacer llegar su legajo. El legajo sirve como un certificado, no tanto en realidad el certificado, básicamente es todo tu historial dentro de la empresa, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu comportamiento en la empresa, pero es todo tu historial, básicamente, ¿ok? Este, Ahora, también vamos a ver otra parte del legajo. ¿Y cuánto tiempo yo tengo que guardar los legajos de mi personal? Mi personal se fue, renunció, ¿ok? Y ya no está acá, se fue. ¿Cuánto tiempo voy a tener que guardar ese legajo, no? Por toda la vida, o por unos cuantos meses. Si este legajo contiene también dentro de él
las boletas del trabajador, una copia de las boletas del trabajador, yo tendré que guardar este legajo mínimo 5 años después que el trabajador se haya retirado o se haya jubilado. ¿Ok? 5 años. A partir de esos 5 años, yo ya puedo disponer de esos legajos. Antes era un poquito más complicado guardarlos porque los legajos eran físicos. Entonces, eran algunas oficinas llenecitas de puros archivadores de los legajos, ¿no? Se iba un trabajador y teníamos que sacar ese legajo y luego poner de otro y de otro. Es por eso que cada 5 años las empresas rapidito se deshacían de los legajos. Pero hoy en día los legajos también son digitales, ¿no? Y como dicen, la computadora aguanta todo. Entonces ya no hay, ya las empresas ya no tienen problemas en guardarlas más tiempo, ¿no? Incluso si ustedes van a las entidades públicas y preguntan por personas que han dejado de laborar ahí hace 10, 15 años, van a encontrar esos legajos. Van a encontrar esos legajos porque ya hoy en día todo es, ahora que todo se ha digitalizado, es mucho más fácil poder guardar estos legajos, ¿no? Estos legajos, por ejemplo, y es interesante también. Estos legajos lo podemos encontrar en las áreas de escalafón, por lo general en las empresas. Es interesante también ver todas esas áreas, las actualizaciones de los trabajadores, todo ello, ¿no? Y mira, justo lo que nos dice Margot, ¿no? Toda denuncia caduca después de 5 años, y es que el legajo también, en el legajo, no solo el legajo en la empresa, conservar los legajos de los trabajadores, no solamente les sirve como protección para cualquier investigación o cualquier cosa que pueda pasar en la empresa, sino también para aspectos positivos, como supongamos se aperture un nuevo puesto de trabajo y hay un ex trabajador que encaja perfecto con ese perfil. Voy al legajo de ese trabajador para poder ubicarlo, para poder ver, para poder analizar si nuevamente pues hará disponibilidad porque sí encaja con el perfil, ¿no? No solo para cosas negativas guardamos el legajo, sino también para aspectos positivos dentro de la organización. Y ahora también vamos a ver las competencias necesarias para convertirse en un asistente de recursos humanos. Y acá tenemos cualidades personales y cualidades técnicas. Y vamos a analizar cada una de estas y vamos a empezar primero por la organización. Una persona que va a trabajar que va a trabajar de asistente de recursos humanos, sí o sí, obligatoriamente tiene que ser una persona muy organizada, muy, pero muy organizada, porque el área de recursos humanos tiene diversas tareas. Es un área, bastante, como, ¿quién podría decir más o menos? Es un área bastante ajetreada de trabajo. Y si no somos organizados y planificados en nuestras funciones, el puesto nos va a comer vivos. Es por eso que también tenemos que ser versátiles. ¿Por qué el asistente de recursos humanos tiene que ser versátil? Porque el asistente va a apoyar en todos los procesos del área y los procesos del área pueden llegar a ser uno muy diferente al otro. Por ejemplo, reclutamiento y selección. Nada tiene que ver con elaboración de planillas, que nada tiene que ver con redacción de documentos legales, que nada tiene que ver con capacitación y con capacitación y evaluación de personal, ¿no? Que nada tiene que ver con el pago de sueldos, o sea, son aspectos totalmente diferentes dentro de una misma área que el asistente tiene que ser versátil para poder desenvolverse dentro de ellos. También tenemos lo que es la capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque el asistente va a tener que atender a los trabajadores, sus dudas, sus inquietudes, y tiene que tener esta capacidad para escuchar, ¿ok? La capacidad de negociación. También dentro del área es importante para la resolución de conflictos que se pueda dar entre los trabajadores. De mediador también, incluso también recursos humanos trabaja bastante con lo que son los sindicatos, y hay que tener esa capacidad y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en recursos humanos manejamos bastante información confidencial y personal de los trabajadores, y yo no puedo sacar al aire, no puedo exponer
temas o aspectos personales de los trabajadores, ¿no? Recursos humanos por lo general saben que todo el chisme de los trabajadores está en recursos humanos porque ellos conocen todo, ¿no? Pero recursos humanos no puede divulgar esa información. Un trabajador le podrá decir a sus compañeros, yo gano poquito, yo gano 1,000 soles, yo no gano más de eso, pero a recursos humanos no les va a mentir porque ellos generan sus planillas. ¿Ok? Entonces, recursos humanos tiene mucha información, por lo tanto, también tiene que tener mucha confidencialidad. Y aquí es donde les voy a contar el casito que hace un momento una colega nos preguntaba sobre los descuentos judiciales. ¿Ok? Ay, se cortó el audio. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se cortó el audio? Me dicen. Se escucha bien. Ah, ya, perfecto, listo, perfecto. Ya está. ¿No? Ahora, muchas gracias, colegas. Ahora, miren, les comento, por ejemplo, recuerdo que en una empresa llegaron nuestros queridos practicantes preprofesionales, porque los practicantes o los pasantes preprofesionales son muy requeridos en las empresas y muy necesitados y muy importantes. Y recuerdo que a esta empresa llegó un grupito, serían pues unos 8 o 10 practicantes de la carrera de administración de una universidad que los derivaron, ¿no? Entonces llegaron los chicos y todos empezamos a pelearnos porque todos queríamos practicantes y había una pequeña, le vamos a poner de nombre Valeria. Había una pequeña Valeria que dijo, yo quiero hacer en recursos humanos, nosotros más que felices le dimos la bienvenida al área de recursos humanos y ella tenía mucho interés en aprender lo que era planillas. Ella tenía mucho interés en aprender lo que era elaboración de planillas, todo eso, así que lo enviamos con el encargado de planillas para que él pudiera dar su asistencia, todo. Y un día recibimos una notificación del Poder Judicial. Ok, para eso les voy a aclarar que esto era, esta empresa era, o bueno, no es necesario aclarar sobre el rubro de la empresa. Pero bueno, un día nos llegó una notificación del Poder Judicial donde uno de los trabajadores muy conocido en la empresa y fuera de la empresa también, muy conocido él, teníamos que empezar a aplicarle un descuento judicial por alimentos, ya que había pasado un juicio de alimentos, la mamá de sus hijos lo había denunciado por incumplimiento y el juez había determinado que a partir de la fecha la pensión por alimentos de sus hijos sería por vía judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, ¿y por qué nos notifican estos recursos humanos de la empresa, no? Porque ahora nosotros vamos a tener que descontar ese porcentaje que ha establecido el Poder Judicial a este trabajador y derivar ese dinero a una cuenta directamente del Poder Judicial donde la mamá va a poder cobrar directamente, ¿no? Y el Poder Judicial nos envía la notificación, nos envía la sentencia, toda la información. Nosotros recibimos eso y la pequeña agarró y dijo que era la primera vez que ella veía un documento así. Y prestó mucho interés a ello, ¿no? Y como los practicantes están para aprender en el área, se le explicó a ella, se le dijo, mira, ha pasado porque seguramente ya han estado en un juicio anterior, no ha cumplido con pagar la pensión y ahora el juez ordena que sea de manera judicial. Se le enseñó todo eso y hasta ahí todo bien. Después llegó la hora del refrigerio, donde todos los practicantes iban juntos a tomar sus horas de refrigerio. Y esta pequeña Valeria salió con sus amigos y emocionada les contó, ¿no? No les contó con malicia o por cuestión de chisme, ¿no? Ella salió a contar emocionada porque le había gustado mucho esta primera vez que ella estaba haciendo este descuento judicial. Y salió a contarle a sus compañeros, ¿no? Les cuento que hoy día a este trabajador ha llegado una sentencia de este trabajador que hay que hacerle descuento judicial y hemos hecho así, así, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, terminó de contarles, terminó el refrigerio, cada practicante se fue a su a sus diferentes departamentos donde estaban haciendo sus prácticas y les contaron a los demás trabajadores, ¿no? Que la chica o Valeria de Recursos Humanos nos ha contado que ha pasado esto, 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 y en cuestión de horas ya toda la empresa sabía que este trabajador iba a tener un descuento judicial.
¿ok? Y ya todos sabían eso, por lo que el trabajador vino molesto, muy enojado, a reclamar quién había sacado esa información de recursos humanos, a pedir la cabeza de la persona, porque esa información solo pudo haber salido de recursos humanos y quería la cabeza de esa persona, porque no solamente iba a exigir una sanción administrativa, iba a exigir su despido, porque eso amerita un despido, iba a exigir su despido y muy aparte, por la vía legal, él iba a seguir una denuncia, ¿ok? Por haber difundido información judicial suya, muy personal, ¿no? Y estaba en todo su derecho, ¿ok? ¿Y de quién fue la responsabilidad? ¿De quién fue la culpa, no? De todo este problema que hubo. A ver, colegas, ustedes, ¿de quién creen que fue la culpa de todo este problema que hubo de que el trabajador? Por ahí nos dicen de mitad practicante, a ver, perfecto, ¿no? En este caso, colegas, yo asumo la culpa. En ese momento yo era la jefa de esa área de recursos humanos y la culpa no era de la practicante. La culpa fue completamente mía porque yo a esta practicante lo primero que debí hablarle, lo primero que debí enseñarle al entrar a un área de recursos humanos es que toda la información que se maneja aquí se queda aquí adentro. Confidencialidad, ¿ok? Confidencialidad. Eso fue lo primero que se le debió enseñar a la practicante, porque de habérsele enseñado eso, ella no hubiese salido a contar a sus compañeros la actividad o la tarea sabiendo de que eso era información personal, información confidencial. Felizmente el trabajador, eh, al explicarle la situación, se calmó un poco, tomó una mejor actitud, solamente pidió que por favor se diera una información verídica, porque ustedes ya saben cómo son los chismes, ¿no? El chisme original era que el trabajador tenía un descuento judicial, pero el chisme que ya acrecentó y aumentó cosas ya fue que su esposa lo ha denunciado porque le pegaba. ¿No? Si dicen que no solamente ha llegado la notificación por descuento judicial, sino también por maltrato familiar, ya ustedes saben cómo es el chisme que crece. No, lo único que pidió fue que se aclarara la situación y sí pidió algo el trabajador, que esta practicante se le retirara de la empresa y lamentablemente se le tuvo que retirar a la practicante de la empresa. Una lección probablemente muy dura para ella, igual de dura para todos los que trabajamos en esa área de recursos humanos, pero como quien dice, de las lecciones más fuertes salen los aprendizajes más poderosos. ¿Ok? Es por eso que a raíz de esa anécdota, más que anécdota, de esa experiencia que no fue del todo agradable tanto para el trabajador como para todos los de esa área, es que siempre ahora vamos a tocar el tema de la confidencialidad. La importancia que tiene la confidencialidad en las áreas de recursos humanos. No podemos sacar información, no podemos divulgar información, no podemos ni siquiera comentar información. Ni siquiera podemos, de repente viene por ahí un trabajador y nos miente sabiendo que sabemos toda la verdad, no podríamos decirle, oye, no me mientas porque yo he visto en tu boleta cuánto ganas. No. En recursos humanos nosotros sabemos todo, pero ante el mundo somos sordos y mudos. No sabemos nada. Muy bien, colegas, ahora vamos a seguir con nuestra siguiente parte del curso. Permítame un momentito, por favor, porque vamos a seguir hablando de temas muy importantes y vamos a empezar a hablar también, seguimos con nuestros temas de recursos humanos. Permítanme, está cargando nuestra página, está cargando nuestro material de apoyo, ya está. Y vamos a hablar ahora de la gestión del capital humano.
Recuerdan que dijimos, ¿no? Que el capital humano, que los trabajadores son como el corazón de la empresa porque son vitales, son lo más importante, ¿no? Y nosotros, para cuidar nuestro órgano más vital, nuestro órgano más importante como nuestro corazón, hacemos diferentes actividades, hacemos diferentes cosas para cuidarnos, ¿no? De repente una dieta sana, comer frutas, verduras, hacer ejercicio, todo ello, ¿no? La empresa también también genera sus propios cuidados para su corazón a través de la gestión del capital humano, ¿ok? Que es agregar el valor o valorar a los trabajadores para poder ofrecer resultados, ¿no? ¿Y cuáles son sus objetivos? Sus objetivos son ayudar a alcanzar los objetivos de la organización, identificar necesidades del equipo, mantener calidad de trabajo, perfeccionar sus capacidades y profundizar los valores de la empresa, para que se pueda entender un poquito mejor esto, ¿ok? Cuando nosotros gestionamos al personal, tenemos nuestros trabajadores y lo que nosotros queremos es que nuestros trabajadores sigan una dirección y esa dirección nos lleva a los intereses de la empresa. Eso es lo que queremos. Pero si yo les digo a mis trabajadores, sigan esa dirección, lo más probable es que mis trabajadores no lo hagan. Imagínense de repente un conejito. Tengo un conejito bebé y yo quiero que mi conejito siga una dirección en línea recta. Yo quiero que mi conejito siga una dirección en línea recta. Si yo le digo al conejito, camina en línea recta, no va a caminar el conejito en línea recta. Se va a saltar de la derecha a la izquierda, todo, ¿no? Pero si yo a mi conejito le pongo pedacitos de zanahoria, de alfalfita, de lo que le gusta comer, pedacitos de zanahoria, supongamos, si le pongo sus pedacitos de zanahoria en línea recta, una línea recta de pedacitos de zanahoria, el conejito lo que va a hacer es por la zanahoria, va a ir caminando en esa línea recta mientras come, mientras come, mientras come y vamos a lograr el objetivo. Igual es con los trabajadores. Para que ellos puedan seguir esa dirección, tengo que ponerle sus pedacitos de zanahoria, por así decir. ¿Ya? Y esas zanahorias es la gestión que vamos a aplicar a través de ¿qué? A través de motivación, a través de capacitaciones, a través de satisfacción laboral y a través de acciones disciplinarias, que es lo que vamos a ver en este momento, arrancando por, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá? Arrancando por el proceso de capacitación del personal. Mi personal requiere y necesita, mi personal requiere y necesita ser capacitado. Y si yo me pregunto de repente, ¿qué es capacitar a mi personal? Es muy sencillo. Capacitar al personal, vamos a encontrar muchos conceptos en internet, lleno de palabras, lleno de significados, todo ello, que no son incorrectos, pero sí son un poquito complejos. Acá lo vamos a simplificar. ¿Qué es capacitar a mi personal? Simplemente es a mi personal enseñarles algo, darles algún conocimiento para que ese conocimiento que les estoy dando lo apliquen en mi centro de trabajo. ¿Ok? Eso es la capacitación. Enseñarles algo nuevo, ¿ok? Enseñarles algo nuevo y que ellos apliquen o reforzar algún conocimiento y que ellos apliquen ese conocimiento en mi centro de trabajo. Ahora recordemos, no lo tenemos escrito acá, pero tenemos, al menos en el Perú, la ley 29783. Lo repetimos, la ley 29783 que nos dice que los trabajadores tienen que recibir como mínimo 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores al año, por lo menos como mínimo, tienen que capacitarse 4 veces al año
en materia de seguridad y salud en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero la capacitación abarca más temas. La capacitación abarca más temas que solo seguridad y salud, que son básicos y son importantes, ¿no? Y es ahí donde vemos, por ejemplo, cómo yo debo aplicar una capacitación. Tienen que ser de acuerdo a la necesidad que yo vea con mis trabajadores. Y las capacitaciones siempre va a beneficiar tanto al trabajador como al empleador. Incluso me atrevo a decir que si es que el beneficio es un 100%, 51% beneficia al trabajador y 49% beneficia a la empresa. Suponiendo que de repente yo soy un empleador y veo que mis trabajadores les falta conocimiento en diseño gráfico. Veo que mis trabajadores padecen, cojean un poquito en esa parte de diseño gráfico. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a capacitarlos en diseño gráfico, traigo un experto para que los capacite, les enseñe a utilizar diferentes programas, diferentes herramientas y mis trabajadores, después de días de capacitación, ya tienen nociones básicas de diseño gráfico. Perfecto. ¿En qué me beneficio yo como empresa? Que ahora a mis trabajadores ya les voy a poder pedir funciones que también tengan una parte de conocimiento de diseño gráfico, ¿no? Les podré decir que me manden documentos en nuevos formatos, que me elaboren flyers, que me elaboren publicidad, todo ello, porque ellos ya van a tener el conocimiento para poder hacerlo. Sin embargo, mi trabajador no significa que durante sus horas de trabajo él domina diseño gráfico, ¿no? Pero que después de la hora de salida, él se olvida todo lo que sabe de diseño gráfico, su cabeza borra todo ello. No, mi trabajador dentro y fuera de la empresa ya domina lo que es diseño gráfico y de repente quiere hacer su propio emprendimiento, mi trabajador. Ya va a tener él mismo las herramientas para poder hacer su publicidad, su logo, sus diseños, de repente para diseñar tarjetas de invitación para el cumpleaños del familiar, ¿no? O para él mismo. Pero ese conocimiento que adquirió en mi empresa, mi trabajador no solo lo va a aplicar en la empresa, sino que ya lo va a poder aplicar para cualquier aspecto de su vida. Incluso si es que mi trabajador viene y me dice, estoy muy agradecido con la empresa, tengo una oferta laboral mejor, por lo cual voy a presentar mi renuncia. Yo no le voy a poder decir a mi trabajador, ya, perfecto, te puedes retirar, pero ¿sabes qué? Yo te enseñé diseño gráfico, así que antes de irte, te quitas todos los conocimientos que tienes en diseño gráfico y te los quedas. No, mi trabajador se lleva todo lo que aprendió y va a terminar incluso aplicando ese conocimiento que yo le enseñé en otra organización, ¿no? Pero es así. Entonces, la capacitación siempre va a resultar hasta beneficiosa para ambas partes, pero siempre se va a beneficiar un poquito más el trabajador. Ahora vamos a ver antes de ver la importancia de la capacitación, vamos a ver algunos tips para elaborar una capacitación. Y ojo, no digo de que sí o sí tiene que elaborarse así la capacitación, sino que es una recomendación. Para elaborar una capacitación, yo primero tengo que tener algo claro. Yo necesito yo necesito captar la atención de mis trabajadores por 3 puntos, como quien dice, tengo que atacar 3 puntos de mis trabajadores. Su atención física, tengo que tener la atención física de mis trabajadores, su atención emocional y su atención mental. Yo necesito que la mente, el cuerpo y las emociones de mis trabajadores estén conmigo durante la capacitación. Y acá el asistente o puede encargarse de elaborar esta capacitación. Primero, debemos escoger un tema adecuado. Un tema que nosotros veamos que la empresa necesita reforzar o necesita aprender. Un tema que resulte motivador, que resulte interesante, que capte la atención y que vaya acorde de sus funciones. Supongamos que yo tengo trabajadores que laboran en un estudio contable, ¿no?
Entonces no voy a ir a mis trabajadores del estudio contable y los voy a capacitar en el uso adecuado de cementos, porque nada tiene que ver con sus funciones, ¿no? Siempre actividades que vayan o capacitaciones que vayan acorde con sus funciones. Si yo escojo un tema adecuado, un tema motivador, un tema que llame al interés, ya voy a tener asegurada o ya voy a tener asegurada la captación mental de mi trabajador. Su atención mental ya va a estar conmigo de acuerdo al tema que yo escoja. Y yo sea de paso, estos temas, hay algunos temas que los va, pues incluso el asistente, si es que domina algunos temas, puede hacer la capacitación. Pero si es que no lo hace, es mejor buscar a un profesional o un experto que pueda encargarse de dar estos temas. Después las capacitaciones, puedo arrancar con un video, yo no sé, he puesto acá video, ¿no? Pero puedo arrancar con algo, con algún aspecto motivacional. Yo les pongo un video corto motivacional, pero con algo que genere motivación, que no necesariamente vaya relacionado con el tema que voy a dar. Si es que puedo relacionarlo a buena hora, pero no necesariamente que vaya relacionado. Simplemente un video que motive a mi trabajador. Tú eres importante, eres valioso, mereces amor, mereces amistad, no lo sé, tú te esfuerzas, tú eres un guerrero, tú eres un héroe, tú eres resiliente, algo que motive a mi trabajador. En esa motivación yo voy a poder captar su atención emocional, ¿no? Con el tema interesante ya tengo su atención mental. Con la motivación que le voy a inyectar antes de la capacitación, ya tengo su atención emocional. Y ahora, ¿qué atención me falta? Me falta su atención física, ¿no? ¿Y cómo puedo atraer la atención física de mi trabajador? A través de dinámicas de grupo. ¿Ok? A través de estas dinámicas de grupo es que yo voy a poder soltar un poquito a mis trabajadores, voy a poder hacer que recuerden que muchas veces cuando hay nerviosismos, cuando hay resistencia, cuando hay tensión, el cuerpo se vuelve nuestro escudo. Al relajar el cuerpo también elimino todo ello, ¿no? Por ejemplo, al lado de mi casa están construyendo, al lado de mi edificio, bueno, están construyendo otro edificio más de departamentos y a veces veo una vez al mes, creo que cuando reciben capacitaciones, veo que los trabajadores están en filita y se están aplaudiendo entre ellos, no están haciendo algún juego, alguna dinámica o algo, ¿no? Por ejemplo, ellos empiezan a laborar 6:30 de la mañana. Entonces, el otro día vi que eran 6:45 más o menos y se escuchaba música que me despertó. Me fui a ver a la ventana y estaban haciendo bailes de música de moda, haciendo como que una guerra de pasitos y todos se reían, todos aplaudían, ¿no? Imagínense con la inyección de energía que ellos arrancan su día de un trabajo pesado y que lo primero que hagan al llegar a su trabajo sea eso, aplaudirse, bailar, divertirse. Esos trabajadores están empezando con un nivel de energía pero elevadísimo, ¿no? Entonces, estas dinámicas, también hay muchas dinámicas que se ajustan a las necesidades que tenemos en empresas, hasta los ambientes que tenemos. Si tenemos un ambiente abierto, muchísimas dinámicas bonitas que hacer. Si tenemos un ambiente cerrado, también hay dinámicas bonitas que se pueden hacer en ambientes cerrados con las cantidades de personas que tengamos, pero esas dinámicas nos ayudan a que, primero, punto 1, punto 2 y punto 3, ya tenemos captadas las 3 atenciones que yo quería de mi trabajador: emocional, mental y física. Y con eso ya tengo trabajadores que están interesados en el tema, que están muy motivados porque saben que ahora son valiosos y que se han reído, se han divertido un rato y ahora sí ya los tengo relajaditos para meter a mi ponente y que empiece a hablar del tema, que empiece a abarcar la capacitación. Lógicamente, una una capacitación dinámica, ¿no? Donde se pregunten, donde se respondan respuestas, perdón, donde se respondan preguntas, donde se pida la participación activa,
¿no? Donde se hagan justo muy importante lo que nos mencionaba por acá una colega, lo leí más arribita, las pausas activas, ¿no? Porque ¿qué es una pausa activa? Cuando a mitad o en medio de una tarea o algo pausamos lo que estamos haciendo y hacemos ejercicios de estiramiento, de respiración para soltar un poquito el ambiente tenso o cargado o estresado, ¿no? Toda una ponencia de esa manera, ¿no? Una ponencia así, ¿no? Entonces, siempre, ahora recuerden, este ponente puede ser alguien de recursos humanos si es que domina el tema. Pero yo, si soy de repente, el tema que va a tratar va a ser nuevos retiros de las AFPs, puede ser alguien de recursos humanos. Pero si el tema capacitar es uso de maquinaria pesada, no podemos hacerlo. Tendremos que traer al profesional, ¿no? Que se encargue de ello. Después del tema, hay que hacer rondas de preguntas. Por lo general, cuando al quórum se le pregunta, ¿hay alguna pregunta? Siempre hay algunos que responden, ¿no? Pero también hay personas que no responden o que tienen la duda y se quedan calladitos. Ahí es donde más tiene que intervenir el asistente de recursos humanos, porque el asistente tiene que escuchar toda la capacitación y al momento de la ronda de preguntas, si es que no hay preguntas del público, el asistente será el encargado de hacer todas las preguntas que él pueda. ¿Por qué? Porque de repente hay preguntas que sí se han entendido, pero de repente alguien por ahí no lo entendió. Y que cuando el asistente preguntó y le respondieron, también le han respondido a esa persona que no entendió, ¿no? Entonces el asistente tiene que hacer varias preguntas y por último cerrar nuestra capacitación nuevamente con motivación. Recuerden, tenemos que abrir y cerrar la capacitación con motivación. Esta motivación ya puede ir acorde al tema que hemos tratado, ¿no? Si hablamos de seguridad y salud, una motivación. Recuerda que tu familia te espera, te esperan en casa, tu vida es importante, cuida tu integridad, eres valioso, cuídate, ya puede ir más acorde a lo que al tema que hemos hablado. Y algo muy importante de las capacitaciones, que tenemos que procurar que estas sean cortas, precisas y concisas. No hacer capacitaciones muy largas o extensas. Recuerden que la actividad mental del trabajador no es de largo plazo. Y no solo el trabajador, de cualquier persona. Por ejemplo, ahorita nuestro curso de asistente de recursos humanos dura 9 horas síncronas. En realidad creo que son algo de 40 horas asíncronas entre las horas que estamos fuera, pero las horas de dictado son 9 horas. ¿Ok? 9 horas. Imagínense que nuestra Miss Elizabeth nos diga, muy bien chicos, el curso va a ser de la siguiente manera. El día lunes vamos a trabajar de 12 del día a 9 de la noche para abarcar todo el tema. Probablemente las 2 primeras horas todos estaríamos atentos, participando, interesados. Pero después ya estaríamos un poquito más cansados, ya estaríamos pidiendo un break de repente. Después ya muchos van a desertar, van a abandonar porque dicen, no, ya me duele la cabeza, ya me duelen los ojos, estoy sentado todo el día, ya no puedo ir para la noche, solo quedarían unos cuantitos. Y de esos cuantitos que quedarían, ni la mitad tendrían el aprendizaje 100% asegurado, porque el cansancio emocional es mucho más fuerte que el cansancio físico muchas veces. Y es por eso que en ITEC, por ejemplo, nosotros dividimos esas 9 horas, ¿no? En hora y media, en días interdiarios, donde ustedes es más fácil, más calmado, más relajado poder adquirir esos conocimientos. Igual, porque de repente pero en mi empresa la capacitación que yo les quiero dar es larga. ¿Cómo la voy a cortar, no? O mejor dicho, yo no puedo hacer una capacitación que me va a demorar 4 horas en 1 hora, porque no estaría abarcando todos los temas. Divídela en varios días. Divide esa capacitación en 2 días, en 3 días, ¿no? Por ahí siempre hay una persona que me dice, pero es que eso sería acrecentar el presupuesto, porque un ponente no me va a cobrar lo mismo
un día entero de la capacitación completa a venir 3 días a dar la capacitación. Me va a aumentar el precio, pero es una inversión que vale la pena. Si no, pongámonos a pensar, ¿qué es mejor? Pagarle a un ponente más para que venga 3 días de repente y yo asegurar que mis trabajadores aprendieron bien lo que les quería enseñar, o ahorrar costos, pagarle a mi ponente por un solo día, que me elabore todo el curso en un día y que mis trabajadores al final no hayan captado nada por el cansancio. Si mis trabajadores no captan nada, ahí sí boté mi dinero al tacho. Pero si mis trabajadores en esos 3 días captaron toda la información y aprendieron, es una buena inversión la que he hecho. Y como les digo, son solamente son solamente tips para poder elaborar una capacitación que yo les puedo recomendar para que ustedes hagan, ¿no? Y sobre todo que el asistente de recursos humanos el asistente de recursos humanos puede hacerse cargo íntegramente de capacitaciones e incluso de él mismo pueden nacer las capacitaciones, ¿ok? Pueden hacer diferentes capacitaciones. Hace poco ni siquiera asistente, ¿eh? Uno de mis practicantes de preprofesionales realizó su capacitación voluntaria en la empresa, donde abarcó el tema de beneficios o mejor, no era beneficios, era como que el lado bueno y el lado malo de hacer retiros de las AFPs. Preparó su material, se informó, dominaba el tema y les explicó a los trabajadores que por qué está bien retirar las AFPs, por qué no está del todo bien, cuál es la mejor decisión que pueden tomar, cómo se puede reinvertir ese dinero, todo ello. Una capacitación que los practicantes solitos ellos prepararon, que llamaron la atención de todos los trabajadores y tuvo bastante asistencia. ¿Ok? Entonces el asistente también puede empezar con sus propios temas. Recordemos que hay un mínimo de capacitaciones al año, sí, 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, el mínimo, pero no hay un máximo de capacitaciones. Yo puedo hacer todas las que desee y entre más sean, mejor aún. Y ahora vamos a ver otro tema importante que es el comportamiento organizacional. Hasta aquí, estimados, de todo lo que hemos tratado hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda que podamos aclarar? De repente por ahí alguien puede tener alguna duda. A ver, de repente, si es que alguien tiene una duda, colegas, puede dejarla en el chat y yo con gusto la leo y les voy respondiendo. La ley de las capacitaciones es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, donde nos indica que los trabajadores deben recibir temas. A ver, les pongo. La ley es la 29, le voy a escribir en el chat. La 29783, la voy a escribir por acá, la 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos dice que esta ley tiene que abarcar únicamente, que esta ley dice que tenemos que dar al año 4 capacitaciones, que los temas sean únicamente seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué temas yo puedo tocar en seguridad y salud en el trabajo? Uso de EPPs, por ejemplo, ahora que estamos en pleno COVID, ¿no? Cuidados, ¿no? Cuando estábamos en pleno COVID aplicábamos la distancia social, el uso de la mascarilla, primeros auxilios también podemos dar, evacuación en zona de sismos, todo ello, ¿no? Y gracias, Paola, por su pregunta. ¿Y qué pasa si no se dan estas capacitaciones, Miss? No, recuerden, estas capacitaciones son obligatorias y no es simplemente que yo doy la capacitación y listo. Tengo que evidenciar que estoy dando las capacitaciones a través de ¿qué? A través de evaluaciones a mis trabajadores y certificándolos por esas capacitaciones, a través de las firmas de asistencia y conformidad de que los trabajadores han recibido. Algunas empresas incluso graban las sesiones, pero yo tengo que tener las evidencias
de que he realizado estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque ¿y quién se encarga de esas evidencias? Se encarga recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me cae alguna supervisión del Ministerio de Trabajo de la SUNAFIL. Por ejemplo, ahorita en el 2023, si viene la SUNAFIL a supervisarme esas capacitaciones, no me va a pedir las capacitaciones del 2023 porque todavía no termina. Me va a pedir las capacitaciones del 2022. ¿Ok? Me va a pedir esas capacitaciones. Entonces, yo al dar las capacitaciones, yo tendré que mostrar la evidencia de que en el 2022 cumplí con mis 4 capacitaciones y listo. ¿Ok? Todavía no me va a pedir las del 2023. Y por ahí me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa cuando el trabajador no recibió o estuvo de permiso o de licencia? Acá es un tema delicado, porque en realidad las capacitaciones se hacen por empresa, no por, es decir, las 4 capacitaciones se cuentan a nivel de la empresa, más no tanto al nivel de cada trabajador, ¿no? Ahora, lógicamente, si el trabajador faltó, va a estar ahí su falta, pero no hay tanto problema en cuanto a la supervisión, pero en cuanto a la ética laboral, yo debería poder reprogramar una nueva capacitación para este y otros trabajadores que no la hayan recibido puedan recibirla. Algunas empresas incluso que hacen, los trabajadores que faltaron a la capacitación, les hacen llegar el material que se utilizó para la capacitación y para poder asegurar el aprendizaje, los evalúan de acuerdo al material que han recibido para asegurar que efectivamente ellos han tomado en cuenta lo que ha pasado, o graban y mandan las grabaciones para que el trabajador sepa cuáles son las medidas de seguridad, ¿no? La capacitación es por cada área o de manera general. La capacitación, en realidad depende mucho de la política de la empresa, pero es que se tiene que dar a toda la empresa, sí, a toda la empresa, pero también se maneja por cada área porque, por ejemplo, los aspectos de seguridad que van a requerir de repente mis trabajadores de almacén no van a ser los mismos aspectos que voy a necesitar yo, que soy trabajadora de oficina o de administración, ¿no? Entonces, lo ideal también sería darlo por cada área, cosa que a los trabajadores, lo que son operarios, por ejemplo, se les capacite en lo que ellos requieren. Y al personal administrativo, de repente, también se les capacita en seguridad y salud, pero que ellos requieren, ¿no? En las instituciones públicas más capacitan a los nombrados, más no a terceros, porque se puede hacer porque hay mucha discriminación, ¿no? Es que en realidad, cuando hablamos de terceros, estamos hablando de que hay una empresa terciarizadora que está subcontratando a estos trabajadores y quienes deberían encargarse de dar esas 4 capacitaciones al año es la empresa terciarizadora. Lógicamente, la institución pública no debería no hacer esa discriminación de solo a mis trabajadores, pero en sí quienes se tienen que encargar en caso de empresas terceras, quienes se tienen que encargar de la capacitación de sus trabajadores son estas empresas terceras, no la empresa contratista. ¿Ok? Entonces ahí sí puede haber ahí sí, por ahí puede que haya alguna razón por parte de las instituciones públicas. Y ahora, colegas, vamos a hablar sobre el comportamiento organizacional. Y nuevamente, cuando hablamos de comportamiento organizacional, si buscamos algún concepto en Internet, vamos a encontrar miles habidos y por haber. Vamos a encontrar muchos conceptos, muchos palabreos, pero básicamente, ¿qué es el comportamiento organizacional? Es cuál es la dinámica, cómo se comportan mis trabajadores dentro de la empresa. Es eso. Es cuál es su comportamiento dentro de la organización y para ello tenemos 5 elementos que son claves. Y con ese temita vamos a cerrar el día de hoy, que arrancamos por las personas. No hay 2 personas iguales en el mundo.
Por lo tanto, no van a haber dos personas que se van a comportar de igual manera porque todos somos diferentes. Y es que todos venimos de una crianza diferente, una cultura diferente, costumbres diferentes, valores diferentes, educación diferente, que va a hacer que el comportamiento que cada uno de nosotros tengamos es diferente. Entonces, dentro de la organización, todos nuestros trabajadores van a tener diferentes comportamientos. Después también hablamos de la estructura social y acá, perdón, de la estructura organizacional. Y aquí, colegas, les hago una pregunta clave. ¿En qué documento de gestión yo puedo encontrar la estructura de la estructura organizacional de mi empresa? A ver, ¿en qué documento de gestión? ¿En qué documento de gestión puedo encontrar la estructura organizacional de mi empresa? A ver, vamos a ver. Muy bien, en el organigrama, perfecto, en el organigrama. Por acá, Wilfredo me pregunta, eso pasa en los municipios, contratan directamente por terceros. Ah, ya, en el caso de los municipios, esas contrataciones por terceros son también locadores de servicio, ¿ok? Es decir, también están por recibo por honorarios, que eso lo vamos a ver cuando veamos tema de contratación, pero no son trabajadores de la empresa los locadores. William, le comento, ¿no? El curso lo vamos a guiar más hacia el sector privado. Vamos a tocar, sí, vamos a tocar puntualmente algunos temas del sector público, pero el curso lo vamos a guiar un poquito más hacia el sector privado, ¿ok? Porque también en IT tenemos cursos de gestión pública que pueden ayudarnos, ¿no? Porque las normativas de recursos humanos son muy, pero muy, muy amplias, ¿no? Incluso no solo para el sector público, es un mundo muy diferente al sector privado. Y dentro del sector privado es un mundo totalmente diferente. Hablar de las pymes, de la microempresa, de la pequeña empresa, de construcción civil, del régimen general, de los trabajadores part-time, es un mundo muy diferente en cuanto a recursos humanos y que tendríamos que hacer un curso recontra extensivo, ¿no? Entonces, por eso el recurso, sí vamos a ir haciendo guiños a los diferentes tipos de entidades y también diferentes tipos de regímenes laborales, pero vamos a abocarnos un poquito más a lo que va a ser el sector privado. Ok, muy bien, muchas gracias. Ah, perfecto. Entonces, la estructura es en el organigrama, por eso les dije, ¿no? Siempre vamos a regresar al organigrama, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tendría que ver la estructura social con el comportamiento organizacional? Y es que yo, o les pregunto a ustedes, colegas, ¿no? Imagínense, no imagínense, véanse a cada uno de ustedes como son, con sus costumbres, sus valores, su comportamiento, su carácter, su personalidad, lo que son cada uno de ustedes. Si ustedes yo los pongo en un puesto de gerente administrativo y otro puesto de asistente administrativo, tendrán el mismo comportamiento como gerentes y como asistentes o su comportamiento va a variar. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes tal y como son, así, con su personalidad, con sus cosas, con todo ello. Si yo los pongo en un puesto de gerente y después en un puesto de asistente, ¿su comportamiento va a variar o va a ser el mismo? Por ahí nos dice va a variar, definitivamente varía. Y no porque sean bipolares, no porque de día sean uno, de noche sean otros, no, sino que el nivel de responsabilidad, el nivel de jerarquía es diferente, por lo cual ustedes también van a tener que resaltar otros aspectos de su personalidad, es decir, van a tener que resaltar un aspecto más que otro para determinado puesto en el que se encuentren. Entonces, la estructura organizacional también afecta o varía el comportamiento organizacional, ¿no? La tecnología disponible también, su comportamiento no va a ser el mismo si yo les doy una máquina de escribir a que si les doy una computadora con impresora, con tablets, celulares para que se puedan desempeñar.
¿no? Su comportamiento va a ser diferente. El sistema social también, ¿no? Por ejemplo, si yo los pongo a ustedes a trabajar en un área, en una oficina, donde todos se llevan bien, todos son colaborativos, todos se apoyan, todos, el ambiente es muy bonito, ustedes se van a comportar de una forma, ustedes también van a entrar a ese mundo de colaboración, de apoyo, de buen clima. Pero si los pongo a laborar en otra oficina donde hay mucho recelo, mucha envidia, mucho saboteo, ustedes también van a optar por otra conducta u otro comportamiento que será un poco más receloso, un poco más cuidándose ustedes mismos, cuidando sus espaldas, ¿no? Entonces también el comportamiento va a variar, ¿no? Y el medio ambiente, no va a ser lo mismo que yo los ponga a ustedes en una oficina grande, iluminada, con ventilación natural, a que los ponga en 4 paredes de 3 metros por 3 metros, con un escritorio, un ventilador y un foco. No va a ser lo mismo, va a variar nuestro comportamiento y es muy importante que nosotros podamos gestionar adecuadamente el comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento ideal que nosotros queremos de nuestros trabajadores? Primero queremos un comportamiento colaborativo, un comportamiento ético, y un comportamiento que vaya, por así decir, en la línea de los objetivos de la empresa. Y para poder lograr ese comportamiento, nosotros vamos a aplicar lo que es la motivación, la satisfacción y las acciones disciplinarias, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, dando también arranque a lo que va a ser reclutamiento y selección de personal. Entonces, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí hoy día, ¿ok? Justo lo que nos decía Rosa, ¿no? ¿El comportamiento tendría relación con la cultura en la empresa? Claro que sí. Hay un término que se conoce como el engagement, ¿ok? Que significa el compromiso que tienen los trabajadores con la empresa. Y este engagement va de la mano con lo que es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Son las costumbres que hay dentro de la empresa, los valores que tiene la empresa. ¿Ok? Entonces sí, van de la mano, no solo van de la mano, van estrechamente juntos, ¿no? Vamos a ver, Julio, nuestros siguientes temas. Vamos a ver motivación, satisfacción, acciones disciplinarias y vamos a arrancar con lo que es reclutamiento y selección de personal. Entonces, estimados, como hemos tocado en las capacitaciones, al final, ¿qué hacemos? Cerramos con motivación y nuestra Miss Elizabeth está preparada para ello con una dinámica muy bonita que tiene para nosotros, así que por favor no nos vayamos y los dejo con Miss Elizabeth. Muchas gracias, estimados.